Para debatir este tema, saludo desde Bogotá, Colombia, a Ángela María Robledo, representante a la Cámara por el Partido Verde, copresidenta de la Comisión de Paz. Aquí en el Centro Internacional de Noticias de NTN24 se encuentran a mi lado Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, y Ernesto Macías, senador por el Centro Democrático. Gracias a los tres por participar aquí en NTN24, en Suma la Noticia. Bienvenidos. Me gustaría arrancar preguntándoles aquí en el estudio, ¿es creíble esta propuesta de 4 meses, señor Chamis? No sé si es creíble, tengo la misma pregunta. Genera, bueno, un cierto cronograma en un proceso que no tenía futuro en el sentido no estaba definido ese futuro. Por el otro lado, es una manera de reducir la incertidumbre. Tal vez queda la pregunta, ¿y qué pasaría después de esos 4 meses, al día siguiente de los 4 meses? ¿Cuáles son las hipótesis? Lo que he leído, no hay respuesta a esa pregunta. Y finalmente, siempre me llama la atención que este ha sido un proceso de paz sin cese del fuego. Recién ahora ocurre el cese del fuego y no existen demasiados antecedentes de negociar la paz durante las hostilidades. Normalmente estos procesos de paz con grupos irregulares que han ocurrido en otros lugares del mundo, desde Irlanda, El Salvador y muchos otros lugares, han ocurrido sobre la premisa de un detenimiento de las hostilidades y en función de eso conversar. Lo que aquí ha ocurrido es que el proceso como tal se ha visto, yo diría, contaminado por la continuación de hostilidades, particularmente desde abril que esas hostilidades por parte de la FARC se han recrudecido. Entonces no está claro, a mi modo de ver, en qué sentido va, en qué dirección va el proceso, qué pasa después de los 4 meses, el día 4 meses más 1, el día 161, 121, perdón, y si el cese de hostilidades se va a respetar o va a ocurrir más de lo que ocurrió hasta ahora, que inclusive han recrudecido. Señor Macías, usted es miembro del Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. ¿Es creíble la propuesta de 4 meses? A ver, los colombianos ya difícilmente creemos en el presidente Santos, pero además quiero recordar algo. Esta no es la primera vez que él habla de plazos. Cuando se inició este proceso, habló que este proceso era de meses, que inclusive habló de noviembre de 2012. Y llevamos ya casi 3 años y está hablando ahora de otra forma. ¿Qué dice él? Que 4 meses más para evaluar. ¿Evaluar qué? Uno no puede creer que el presidente de la República, después de casi 3 años de un proceso, tenga que evaluar o no tenga evaluado qué está ocurriendo en el país y qué está ocurriendo en La Habana. Pero dice, al final del proceso, de los 4 meses, voy a tomar una decisión si termino o sigo con el proceso. Entonces, yo diría, ¿qué ocurre si sigue con el proceso dentro de 4 meses? Pues sencillamente esto se va a prolongar indefinidamente y no sabemos para dónde va. Lo curioso aquí y lo preocupante para los colombianos es que las FARC desde un comienzo han venido planteando algunas cosas que se han venido cumpliendo en la práctica. El gobierno dice que nada está negociado hasta que no esté firmado. Sin embargo, ellos hablan que no van a ir a la cárcel. Ellos dicen que no van a entregar las armas, sino a dejar las armas. Y dicen que no les pongan plazos, pero además están hablando desde un comienzo del cese bilateral que el gobierno negaba. Ahora el gobierno dice que va a entrar a negociar o que se puede negociar un cese bilateral, que sería lo peor que le puede ocurrir al país. Pero, respondiendo a su pregunta, es difícil creerle a un presidente que no le ha dicho la verdad al país durante este proceso que, repito, va a cumplir ya 3 años. En Bogotá, Colombia, Ángela María Robledo, que es representante a la Cámara por el Partido Verde. ¿Usted cree que hay credibilidad detrás del anuncio del presidente Juan Manuel Santos? Ahora, con 4 meses por delante, ¿se van a arreglar las cosas en La Habana? El desescalamiento fue una realidad durante los primeros 4 meses de este año, y a quienes creemos que lo que hay que proteger, primero que todo, es la vida y los bienes públicos, eso se devolvió en Colombia en un asomo de lo que sería el silencio de los fusiles. Desde ahí, por supuesto, para mí es creíble esta 6ª declaración de cese unilateral al fuego de las FARC,
y la tarea de alguna manera de reciprocidad que el gobierno ha anunciado en términos seguramente de disminuir los bombardeos que también tanto daño le causan al medio ambiente y en especial a la población civil, y también disminuir el hostigamiento. Cuando yo oigo al senador Macías se dice que Santos dice mentiras, yo recuerdo la promesa del presidente Álvaro Uribe, que durante los 8 años le prometió a Colombia someter a las FARC, someter a la ELN, y no alcanzó prácticamente a cumplir su tarea. Aquí nosotros le dimos 8 años, yo no, porque yo no voté por él, pero los colombianos le dieron 8 años de plazo a la guerra. Aquí lo que estamos pidiendo es un tiempo para la paz. Por supuesto que es exigible y hay mecanismos, nosotros lo hicimos como Frente Amplio para poder hacer seguimiento al cumplimiento del cese unilateral de las FARC en los territorios, pero también a lo que se ha prometido con el desescalamiento. Eso ya está inventado en el mundo y cuando ustedes preguntan qué va a pasar después de estos 4 meses, hay que recordar que hay una comisión técnica que desde La Habana está trabajando, representada por generales de la República y comandantes de las FARC, que están trabajando, ojalá, las condiciones para el cese bilateral al fuego. Pero antes de darle la palabra al señor Macías por alusiones, me gustaría que nos aclarase, cuando usted habla de la credibilidad de este proceso, en el momento en el que estamos, y habla del silencio de los fusiles, solo hay que mirar atrás unas semanas para darse cuenta de que no ha habido un silencio, como usted dice. Solo hay que recordar la matanza de un grupo de militares aquí en Colombia, los atentados contra oleoductos, las constantes actividades del grupo terrorista. ¿A qué se refiere usted cuando dice el silencio de los fusiles? Le recuerdo que en enero, febrero, marzo y abril no hubo un solo ataque a bienes públicos. Le recuerdo que en esos 4 meses nos ahorramos 4.500 soldados y policías heridos. Le recuerdo que nos ahorramos cerca de 1.200 muertes en esos 4 meses. A eso me refiero con el silencio de los fusiles. Por supuesto que después del ataque y el asesinato de los soldados, que rechazamos contundentemente desde tantos lugares en Colombia, vino el ataque a 30 guerrilleros y el bombardeo a 30 guerrilleros muertos. A mí me duelen tanto los policías y los soldados muertos como los guerrilleros muertos en Colombia. Señor Macías. A ver, el presidente Uribe, que algunos desde el gobierno inclusive le llaman el presidente de la guerra, durante los 8 años de su administración se estaba logrando la paz con la política de seguridad democrática. Y ahora, curiosamente, al presidente que se hace llamar de la paz, regresó la guerra. Y yo quiero recordar, en esa famosa tregua que dicen la FARC o que anunciaron la FARC en diciembre pasado, a los 8 días ya habían asesinado un soldado profesional en el Caquetá, ya habían asaltado en 2 puestos de policía y del ejército en el departamento de Huila, uno en Vega Larga, otro en la vía Insato-Toropo-Payán, y así permanentemente, semanalmente había soldados y policías muertos, infortunadamente. Entonces, aquí lo que hay que pensar es, nosotros le hemos pedido al presidente de la República, hombre, haga un alto en el camino, suspenda el proceso provisionalmente, póngale condiciones a la organización terrorista. Recuerdo que cuando el secuestro del general se paró el proceso durante unos días hasta que no lo liberaran. ¿Por qué hoy no lo pueden hacer? Hay gente que podría decir que el presidente al poner 4 meses está poniendo condiciones. ¿Usted no lo ve así? Ahí no hay ninguna condición, simplemente que dentro de 4 meses va a evaluar. A mí, digo yo, mi suspicacia me dice, hombre, ¿qué va a pasar en estos 4 meses cuando estamos en vísperas de unas elecciones? Cuando estamos viendo un proceso que está fracasando, un proceso que está lleno de sangre. Entonces, ¿será que el presidente Santos suelta otra cortina de humo, le coloca un distractor al país para que diga, bueno, esperemos otros 4 meses a ver qué pasa mientras pasan las elecciones? Yo no quisiera pensar eso, pero mire la coincidencia. Usted menciona las elecciones, recordemos el 26 de octubre, si no estoy 25. Mal, el 25 hay elecciones regionales aquí en Colombia y hay quien podría hacer el análisis de que este anuncio tiene ese tinte electoralista. ¿Usted lo ve así, señor Chávez? Tal vez sí, porque si hay una característica de este proceso es que el presidente Santos lo ha politizado y lo ha hecho parte de su campaña electoral por su segundo periodo. Y eso en general no es bueno porque eso hace muy difícil
buscar consensos, cuando un presidente en ejercicio busca su reelección con este tema como tema central de su campaña electoral, por definición, aquellos que están desafiando su presidencia van a diferenciarse de él. Y estos son temas que normalmente requieren enormes consensos, profundos, amplios, son logros constitucionales. Así han sido estos procesos de superar los enfrentamientos del pasado, superar la violencia y lograr la paz, donde sea que haya sucedido, con grupos irregulares o con violaciones y crímenes de lesa humanidad donde hayan ocurrido. De esa manera, que haya quienes piensan que esto tiene un tinte electoral, hay antecedentes de eso. Por el otro lado, lo que yo observo, no soy colombiano, y como académico, como observador de la realidad colombiana desde afuera, y con el beneficio de mi ignorancia, lo que veo es una sociedad profundamente dividida a lo largo de este tema, en base a este tema. Y eso no es un buen pronóstico, porque nuevamente una sociedad dividida no logra necesariamente los consensos necesarios para arribar a este proceso de paz. Y finalmente, querría decir que, la FARC no es cualquier grupo irregular tampoco, es un grupo muy peculiar, es una mezcla de varias cosas, es un grupo que es guerrillero, pero lo era, y que es narcotráfico, y que es un grupo de terroristas. Los ataques, no solamente el ataque del municipio de Buenos Aires en el Cagua, siendo porteño además, el municipio aquel fue de Buenos Aires, fue un ataque, un crimen de guerra, pero además ha sido seguido por atentados terroristas, voladura de torres de alta tensión o acueductos. Entonces eso genera preguntas naturalmente en la población y en la oposición acerca del verdadero propósito de la FARC frente a esta negociación, si la FARC verdaderamente buscan llegar a esa paz. Vamos a intentar dar respuesta a esas preguntas. Antes de dar las respuestas, vamos a recordar en nuestra primera pausa las opiniones de los televidentes a través de nuestras cuentas de Twitter. ¿Usted qué opina? Las que ven en sus pantallas ahora mismo. Hoy les preguntamos si les genera confianza el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de ese plazo de 4 meses para acabar o continuar con el conflicto, con el proceso de paz en Colombia. William Peñaranda dice: no ha llegado a finiquitar en 3 años, mucho menos en 4 meses, definitivamente, daños colaterales para el país. Sofía Peña dice: sí me genera confianza porque a largo plazo podría verse un cese bilateral indefinido. Juan Lalinde dice: no me genera confianza porque dicho anuncio ya se hizo con anterioridad y nada de lo dicho ocurrió. Vamos entonces a esta primera pausa aquí en Zoom a la Noticia, en unos comerciales, y regresamos para analizar estos temas que hoy nos tienen metidos con la actualidad. Enseguida volvemos.